Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde los mitos del crimen se enfrentan a la historia real. Hoy no vamos a glorificar a un líder criminal, sino a desmenuzar el fenómeno de un hombre que convirtió la fe en un arma y la devoción en una forma de control. En este canal no glorificamos el crimen ni a los personajes que analizamos. Nos basamos en hechos documentados, en reportes periodísticos y en testimonios que muestran la compleja realidad de figuras como la que hoy nos ocupa. Lo que escucharán es una narración dramatizada, diseñada para atrapar al espectador, pero siempre con un compromiso claro. No glorificamos la violencia, la analizamos para entender sus causas y consecuencias. Esta es la historia de Nazario Moreno González, el Chayo, el hombre que fue declarado muerto 2 veces, el profeta que escribió su propio evangelio criminal y que logró transformar a una organización en algo más parecido a una secta que a un cártel. Un líder que convirtió la barbarie en supuesta justicia divina y que dejó un legado oscuro que aún resuena en México. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios, ¿habías escuchado la historia de un capo que fue venerado como santo por sus propios seguidores? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas historias te ayudan a reflexionar sobre el lado oculto de la historia, apóyanos suscribiéndote, dando like, activando la campanita, compartiendo y dejando tu opinión. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando con seriedad y respeto. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir la historia de El Chayo, el profeta del narco que murió 2 veces. En el complejo universo del Hampa, existen líderes que imponen su voluntad a través del poder de las armas, otros a través de la astucia financiera. Pero la historia que vamos a contar hoy es la de un hombre que intentó dominar su territorio con un recurso mucho más antiguo y poderoso: la fe. Esta es la historia de cómo un hombre de origen humilde se transformó en un líder con tintes mesiánicos, un profeta autoproclamado, visto por sus seguidores como guía espiritual, que llegó a plasmar parte de su pensamiento en un libro titulado Pensamientos, y cuya leyenda, para consolidarse, necesitó no una, sino 2 muertes oficiales. Esta es la crónica de Nazario Moreno González, alias El Chayo, o, como también se le conoció, el más loco. Nos situamos en Apatzingán, en la tierra caliente de Michoacán, un lugar de tierra fértil para la agricultura y, según la historia, también para la insurgencia. Allí nació Nazario Moreno, el 8 de marzo de 1970. Su infancia no fue distinta a la de muchos en la región, marcada por las carencias económicas y una profunda influencia religiosa que moldeaba la vida cotidiana de la comunidad. Como tantos otros antes que él, en la década de los 90, buscó un futuro mejor cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Pero, de acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, su sueño americano tomó un rumbo distinto. Vivió en California y Texas, trabajó en distintos oficios y, según reportes, enfrentó problemas con la justicia en aquel país por temas relacionados con drogas. Se dice que fue en este periodo de soledad y desarraigo donde comenzó a forjar la extraña ideología que lo acompañaría el resto de su vida. No leía sobre tácticas de guerra ni sobre finanzas. Nazario Moreno se sumergió en una mezcla ecléctica de lecturas, desde libros de autoayuda de autores como John Calvin Maxwell, hasta textos de metafísica y pasajes bíblicos. En su mente, conceptos como el propósito de vida y la justicia divina comenzaron a entrelazarse con una visión particular del poder y del destino, que después transmitiría a sus seguidores como doctrina. A principios de la década de los 2000 regresó a México, pero ya no era el mismo joven que se había marchado. Volvía con una misión. Se vinculó a las estructuras criminales que operaban en Michoacán, en ese entonces dominadas por el Cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Aprendió rápido, observó la brutalidad de sus métodos y entendió que el control no solo se ganaba con el miedo, sino también seduciendo la mente de la gente. Vio un vacío de poder, pero también un vacío espiritual, y decidió que él estaba destinado a llenarlo.
La semilla del profeta estaba plantada y a punto de germinar. El Michoacán que Nazario Moreno encontró a su regreso era un campo de batalla. Los zetas, con su violencia desmedida, intentaban someter a la población y a los productores agrícolas, entre ellos los de aguacate y limón, a través de la extorsión y el terror. La gente vivía con miedo, atrapada entre grupos criminales y un Estado a menudo ausente. Nazario vio en ese caos su gran oportunidad. En el año 2006, rompió con el Cártel del Golfo. Ya no sería el subordinado de nadie. Junto a otros líderes locales como Jesús el Chango Méndez, fundó su propia organización, pero desde el principio la concibió como algo radicalmente diferente. No la llamó cártel, sino La Familia, un nombre que evocaba protección, unidad y valores. Su presentación en sociedad fue un acto de propaganda sin precedentes. El 6 de septiembre de 2006, en la discoteca Sol y Sombra de Uruapan, un comando armado irrumpió en el local. Pero en lugar de abrir fuego indiscriminadamente, arrojaron 5 cabezas humanas a la pista de baile. Junto a ellas, dejaron un mensaje que se haría famoso y que definía su nueva empresa divina. El texto decía: "La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir, sépanlo todos, esto es justicia divina". Era una declaración de guerra y un manifiesto ideológico. Se posicionaban no como delincuentes, sino como un mal necesario. Eran, según su propia narrativa, un grupo de justicieros que llegaban para proteger al pueblo michoacano de los verdaderos criminales, los foráneos, los zetas. Prometían acabar con los secuestros, las extorsiones y los abusos que asolaban la región. Era una estrategia perversamente brillante. Por un lado, desataban una violencia extrema contra sus rivales. Por otro, buscaban construir una base social. Según reportes periodísticos, repartían dinero en comunidades pobres, financiaban fiestas patronales y resolvían disputas locales. Se presentaban como un poder paralelo, más eficiente y justo que el propio gobierno. Nazario Moreno no solo estaba construyendo un ejército, proyectaba la imagen de estar formando una congregación. En su libro Pensamientos y en distintos comunicados, se autoproclamaba guía espiritual, según se cuenta, imponiendo a sus hombres lecturas bíblicas y de autoayuda. Esa mezcla lo colocaba como el único pastor de su familia, donde el terror y la llamada justicia divina se convirtieron en las dos caras de una misma moneda. Para que un culto funcione, necesita una doctrina, un texto que establezca las reglas, que dé sentido a las acciones y que exija lealtad absoluta. Nazario Moreno lo sabía, y por eso no se limitó a dar órdenes verbales. Hizo algo que pocos líderes de su nivel habían hecho antes: escribió su propio libro. Ese libro se titulaba oficialmente Pensamientos, aunque popularmente algunos lo llamaron El Evangelio de la Familia, en alusión a su carácter doctrinal. No era un simple manual de operaciones. Se convirtió en un código de conducta moral y espiritual que los miembros, presuntamente, estaban obligados a leer y estudiar. Según reportes periodísticos, incluso se realizaban sesiones de lectura y adoctrinamiento en campamentos ocultos en la Sierra de Michoacán. El contenido era una amalgama de sus obsesiones. Mezclaba, sin aparente contradicción, los principios de liderazgo del escritor estadounidense John Calvin Maxwell con pasajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. Justificaba la violencia más extrema como una forma de castigo divino, un acto de limpieza necesario para proteger los valores de la familia y de la comunidad. En sus páginas se hablaba de honor, de lealtad y de la prohibición de consumir drogas o alcohol para los integrantes. La organización se presentaba como defensora de valores espirituales, mientras que sus enemigos eran descritos de manera despectiva. El libro transformaba a simples reclutas en guerreros con una misión trascendental. Para ellos, la violencia dejaba de ser un crimen y se convertía en parte de un plan divino. Este adoctrinamiento que presuntamente se hacía creaba un tipo de combatiente distinto, más peligroso, un fanático.
Los nuevos miembros, muchos de ellos jóvenes reclutados de centros de rehabilitación de adicciones financiados por la propia organización, veían en el Chayo a una figura paterna, a un guía espiritual que les había dado un propósito. Nazario Moreno se había convertido en el líder ideológico indiscutible. Ya no era solo un jefe, era visto como maestro o guía espiritual, y en crónicas periodísticas incluso se le llegó a describir con tintes de apóstol de su propia y retorcida religión. Había logrado lo impensable, crear una estructura criminal con la disciplina y la cohesión de una secta. Y con ese ejército de creyentes a su disposición, estaba a punto de llevar a Michoacán a uno de sus periodos más oscuros. Entre 2009 y 2010, la familia michoacana se había convertido en uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano. Ejercía un fuerte control en buena parte de Michoacán y su capacidad para desafiar a las fuerzas federales era notoria. Nazario Moreno, el Chayo, era el objetivo prioritario. Era el cerebro, el ideólogo, el pilar que sostenía toda la estructura. En diciembre de 2010, el gobierno lanzó una de las ofensivas más grandes vistas hasta la fecha en la región. Durante varios días, el municipio de Apatzingán y sus alrededores se convirtieron en una zona de guerra. El objetivo era claro: capturar o abatir a la cúpula de la familia. El 9 de diciembre, tras horas de feroces enfrentamientos, el entonces vocero de seguridad del gobierno federal, Alejandro Poiré, salió ante los medios de comunicación de todo el país para hacer un anuncio trascendental. Declaró que, durante el operativo, Nazario Moreno González había sido abatido. La noticia fue un respiro para el gobierno y para una sociedad aterrorizada. El líder mesiánico, el hombre que se creía protegido por una fuerza divina, había caído. Su muerte significaba, en teoría, el principio del fin para la familia michoacana. Se asumió que, sin su guía espiritual, la organización se desmoronaría. Pero en la declaración oficial había un detalle crucial, uno que pasó casi desapercibido entre la celebración del momento. Las autoridades admitieron que los propios miembros de la organización habían logrado recuperar el cuerpo de su líder en medio del combate, impidiendo que el gobierno lo asegurara. No había cadáver que exhibir, no había prueba física irrefutable de su muerte. Esa ausencia se convirtió en el terreno fértil para la siguiente fase de su leyenda. Para el mundo exterior, el Chayo estaba muerto. Pero en la sierra de Michoacán, entre sus seguidores comenzaron a circular rumores, que su líder no había muerto, que había trascendido a otro plano, o que simplemente había decidido desaparecer del radar de sus enemigos. Eran creencias sin pruebas, pero que alimentaron su mito. La muerte, en lugar de ser su final, se convirtió en su coartada perfecta. La supuesta muerte de Nazario Moreno en 2010 provocó efectivamente una fractura en la familia michoacana. Sin su líder visible, las luchas de poder internas no tardaron en estallar. De esa ruptura nació, en 2011, una nueva organización, aún más radical y hermética, los Caballeros Templarios. Sus nuevos líderes, Servando Gómez Latuta y Enrique Plancarte, entendieron que el legado de El Chayo era su activo más valioso. No solo continuaron con su ideología, sino que la llevaron al siguiente nivel. Si Nazario se había presentado como un profeta, algunos de sus seguidores lo comenzaron a venerar como si fuera un mártir, incluso como un santo. Comenzó entonces un sofisticado operativo de guerra psicológica. Los Caballeros Templarios iniciaron un culto organizado a la figura de su fundador caído. En varias comunidades de la Tierra Caliente aparecieron altares y capillas donde algunos lo veneraban como San Nazario. Se difundieron panfletos y textos que lo exaltaban como mártir, presentándolo como alguien que había dado la vida por el pueblo de Michoacán. Su imagen, en ocasiones estilizada con elementos que recordaban a la iconografía medieval de los caballeros, circulaba en las comunidades como símbolo de poder y de supuesta protección divina. Para la gente de la región, la situación era desconcertante. Por un lado, el gobierno aseguraba que Nazario Moreno estaba muerto. Por otro lado, su presencia se sentía más fuerte que nunca.
Su nombre era invocado por los caballeros templarios para justificar extorsiones, secuestros y asesinatos. Se convirtió en un fantasma que aterrorizaba y controlaba a la población a través del miedo y la superstición. Mientras tanto, según testimonios y reportes no confirmados, se decía que a El Chayo se le había visto en reuniones, que seguía liderando desde las sombras, que su muerte no había sido más que una estrategia para convertirse en un mito viviente, intocable para la ley y temido por todos. El hombre había desaparecido, pero el santo estaba en todas partes. Durante más de 3 años, México vivió con una paradoja insostenible. Oficialmente, Nazario Moreno era un criminal abatido, un capítulo cerrado, pero en la realidad de la tierra caliente michoacana, su figura seguía pesando. Los caballeros templarios, bajo lo que muchos consideraban su supuesta guía espiritual, habían instaurado un régimen de terror, ejerciendo un fuerte control sobre la vida económica, social y hasta política local. El mito de San Nazario, el fantasma inmortal, se convirtió en un elemento clave para cohesionar al grupo y mantener la obediencia de sus seguidores. En distintas comunidades aparecieron altares y muestras de veneración hacia su figura, lo que reforzaba la idea de que su legado seguía vivo. Sin embargo, para las agencias de inteligencia mexicanas, la cacería nunca se detuvo. Los indicios de que continuaba con vida eran demasiado numerosos para ser ignorados. Se convirtió en el objetivo más buscado y, a la vez, en el más elusivo. Era un hombre que, legalmente, ya no existía. La confirmación final llegó en la madrugada del 9 de marzo de 2014, un día después del que habría sido su cumpleaños número 44. Unidades de élite de la Marina de México, tras meses de seguimiento y trabajo de inteligencia, lograron ubicarlo en las profundidades de la Sierra de Tumbiscatío, uno de sus bastiones más seguros. Según el reporte oficial, se le interceptó mientras se trasladaba en una mula y al marcarle el alto, abrió fuego contra las fuerzas federales, desatando un enfrentamiento. La versión oficial de Semar indica que se trasladaba en una mula y disparó primero, lo que derivó en el enfrentamiento. Esta vez, el resultado fue diferente. No hubo escapatoria, tampoco hubo oportunidad de que sus seguidores recuperaran el cuerpo. Nazario Moreno González fue abatido en el lugar. El gobierno, consciente de que no podía permitirse ninguna duda, actuó con una celeridad y una transparencia que no existieron en 2010. El cuerpo fue trasladado y en cuestión de horas, peritos especializados realizaron las pruebas forenses. El análisis de sus huellas dactilares, comparadas con los registros que se tenían de su juventud, y las pruebas de ADN arrojaron un resultado concluyente e irrefutable. El hombre que había muerto 4 años antes moría por segunda vez, y esta vez era la definitiva. El mito de San Nazario se desplomó. El profeta intocable, el fantasma que aterrorizaba Michoacán, resultó ser un hombre de carne y hueso, y como tal, podía morir. El hechizo se había roto. La segunda y definitiva muerte de Nazario Moreno acabó con los caballeros templarios. Sin su figura mesiánica, la organización se fragmentó rápidamente, perdiendo el poder casi místico que había ostentado. Pero el final del hombre no significó el final de su idea. El legado de El Chayo es considerado por analistas y reportes de seguridad como uno de los más oscuros y complejos de la AMPA moderna en México. No fue el más rico ni el que controló más territorio a nivel nacional. Su verdadera innovación fue otra. Demostró que era posible fusionar la estructura de una organización delictiva con la devoción fanática de una secta. Comprendió que el control social no solo se ejerce con armas, sino también manipulando las creencias y las carencias de la gente. Usó un discurso de justicia divina para justificar la barbarie y se vendió a sí mismo como un salvador en una tierra abandonada por el Estado. Según testimonios y comunicados atribuidos a su organización, la extorsión era presentada como una contribución para la causa y la violencia se describía como un castigo divino. Su método, lamentablemente, no murió con él.
La sombra de su ideología ha influido en la aparición de otros grupos que en distintas regiones del país han intentado replicar su manual, mezclando el crimen con discursos sociales, religiosos o pseudopolíticos para ganar legitimidad y reclutar seguidores. La historia de Nazario Moreno González, el Chayo, es un recordatorio inquietante de cómo en el vacío de la ley y la ausencia de oportunidades pueden surgir líderes capaces de manipular a comunidades enteras bajo un disfraz de profeta. Su ascenso y caída nos dejan una reflexión inevitable. ¿Qué falló en la sociedad para que un hombre pudiera convencer a cientos de personas de que matar en su nombre era un acto de fe? Esa es una pregunta cuya respuesta quizás resulta aún más aterradora que la historia del propio hombre. Gracias por acompañarnos en este recorrido por una de las historias más inquietantes del México contemporáneo. La vida y la caída de Nazario Moreno nos recuerdan que el crimen no deja héroes, solo víctimas y cicatrices en la sociedad. Detrás del mito y de la supuesta fe que predicaba, quedaron familias destruidas y comunidades sometidas al miedo. En el Hampa Bruta, creemos que contar estas historias es necesario para comprender cómo surgen, cómo se sostienen y, sobre todo, por qué nunca deben repetirse. Aquí no glorificamos, aquí analizamos y reflexionamos. Si este video te hizo pensar, te invitamos a apoyarnos. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas conozcan la verdad detrás de las leyendas del crimen. Nos vemos en el próximo capítulo de Hampa Bruta, donde volveremos a desenterrar otra historia que nos muestra el costo humano de estas realidades. Hasta entonces.